En el video anterior vimos cómo crear los métodos para el mantenimiento de cada una de las entidades desde nuestra biblioteca de negocio. Ahora, en nuestro proyecto Pruebas Unitarias, lo vamos a establecer como principal para poder acceder a cada uno de los métodos para saber si realmente está funcionando. Pero primero, copiamos el app config de nuestros usuarios DALC y lo pegamos en nuestro proyecto de pruebas unitarias. Hacemos esto para tener el string de conexión desde la base de datos a nuestro proyecto. Ahora agregamos la referencia a nuestra biblioteca de negocio. Nos vamos a proyectos, seleccionamos usuarios.negocio y colocamos a aceptar. Luego de eso nos vamos a nuestro programa, instanciamos o creamos un nuevo tipo de usuario llamado usuario que va a ser igual a new usuario. Nos va a dar un error debido a que no existe la referencia o el using. La agregamos y ya existe nuestro usuario en nuestro proyecto de pruebas unitarias. Llenamos el usuario, o sea, le colocamos ID, comuna, nombre, root, DB, correo y teléfono. Recuerden que el dígito verificador es string, por ende lo colocamos entre comillas. Al finalizar de llenar el usuario, lo tenemos que ingresar en la base de datos. Por ende, vamos a crear una variable bool llamada se insertó. Pero nos damos cuenta que el método para insertar el usuario en la base de datos todavía no existe. Es por eso que colocaremos un método cualquiera para que no nos dé error de compilación y nos iremos a nuestra clase usuario en nuestra biblioteca negocio. Arriba del método llamado read crearemos un nuevo método que retorna un objeto de tipo booleano o una variable de tipo booleana llamada create. Al igual que en los métodos anteriores, crearemos un try catch en el cual, si hay alguna excepción o algún problema, retornaremos false, en caso contrario, retornaremos true. Dentro del try crearemos un objeto usuario, pero de tipo usuario DALC, que es el tipo que utilizamos en nuestra base de datos. Lo creamos con su constructor por defecto y llenamos los datos. User.id es igual a this.id, user.id comuna igual a this.id comuna, user.nombre es igual a this.nombre, user.root es igual a this.root, user.db es igual a this.db. User.correo es igual a this.correo y finalmente user.edad es igual a this.edad. Luego de eso, llamamos a commonbc modelo usuario add tu usuario, o sea, agregar a los usuarios el objeto que acabamos de crear. Para que todo esto
de algún resultado tenemos que poner convc.modelousuarios.savechange. Con eso ya se guardaría en nuestra base de datos. Ya tenemos el método de create para insertar dentro de la misma. Ahora cambiamos el método update por create y mostramos por pantalla console.write. El usuario se ingresó. Agregamos los paréntesis con el 0 y lo colocamos dentro de un string.format. Colocamos coma y el resultado de se insertó. Luego solicitamos que ingrese alguna tecla con console.readKey. Ejecutamos el proyecto y veremos que nos dice que el usuario realmente se insertó. Revisamos nuestro SQL Server, clic derecho, seleccionar las primeras 1000 filas y veremos que el usuario se encuentra en nuestra base de datos. Ahora volvemos a nuestro Visual Studio. Comentamos todo lo que tiene que ver con se insertó, excepto la creación de nuestro objeto, y lo pegamos abajo. Eliminamos los slash asterisco de actualizó, o sea, el segundo, y cambiamos el método a llamar, que es update, y cambiamos la variable. Vamos a cambiar el nombre para saber si realmente se actualizó o no. Y ejecutamos el programa. Vamos a decir que el usuario se insertó y esto es debido a que no cambiamos la variable string. La cambiamos insertó por actualizó, ejecutamos nuevamente y nos dice que sí se actualizó el usuario. Nos vamos a nuestro SQL Server, volvemos a seleccionar las primeras 1000 y veremos que el usuario cambió el nombre. Ahora vamos a ejecutar el método que nos va a decir si el usuario existe o no, o que nos va a retornar el usuario. Para ello, al usuario llamamos el método read. Luego de eso, mostramos cada uno de los datos con console.writeLine. String.format, id dos puntos, llave 0 llave, coma, usuario.id. Lo mismo hacemos con id comuna, nombre, root y db. Llamamos a la función readKey para que nos muestre los datos y nosotros al escribir algo se vaya. Ejecutamos el proyecto y nos daremos cuenta que tenemos unos pequeños errores y es debido a que nos faltó un cierre paréntesis. Arreglamos los errores y volvemos a ejecutar. Vamos a ver que nos aparece toda la información del registro con el ID 0 que se encuentra en nuestra base de datos. Por ende, el método de read funciona. Ahora falta por último el método delete, el cual se encargará de eliminar al usuario de la base de datos. Llamamos al método delete, que va a retornar un booleano. Enviamos el mensaje al usuario
y solicitamos que ingrese alguna tecla. Ejecutamos el proyecto y nos dice que se eliminó. Revisamos y realmente aparece como que se ha eliminado. Con esto ya hemos terminado los métodos que habíamos creado en nuestra biblioteca de usuario o en nuestra biblioteca de negocio. En el próximo video veremos cómo crear los elementos de estadística. También cómo crear o obtener una lista de cada uno de los datos de nuestra base de datos a nuestra biblioteca de negocio.